Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Espero que se encuentren bien. Aquí nos encontramos en un nuevo ciclo, la Escuela de Bellas Artes, en el contexto del aniversario de los 60 años de la escuela. Este nuevo ciclo se llama Escuela Internacional, es el ciclo migrante, y aquí vamos a conversar con exalumnos que se han instalado en un medio artístico extranjero. El día de hoy nos encontramos con Paul Camus. ¿Cómo estás, Paul? Bien, bien, gracias. Aquí recibiéndolos, felices de poder encontrarme con ustedes. Sí, qué Súper. bueno verte. ¿Qué hora es allá? ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estoy? Bueno, estamos intercambiando, yo estoy en Francia, ustedes están en Chile. Yo estoy situado en la región, vamos a decir, en el noroeste de Francia, en la región de Bretaña, ¿ya? Para situarlos bien geográficamente. Fantástico. Paul, ¿te parece si Buenísimo. te presentas para que te podamos conocer o las personas que te puedan conocer? Por supuesto, bueno, yo soy Paul Camus, o Camus a la chilena. A la chilena, me salió a la chilena. Claro, claro, normal. Soy licenciado de la Escuela de Bellas Artes de Valparaíso, eh, donde ahí me formé como escultor. Yo soy licenciado, soy escultor, digamos, de base, de diploma, académicamente formado como escultor. Pero bueno, por cosas de una búsqueda personal también dentro del mundo de la plástica, mi trabajo derivó en un mundo más bien bidimensional, hacia la pintura y últimamente hacia el grabado. Así que es un poco para darle un poco de grandes rasgos, eh, quién soy yo y qué es lo que hago. Buenísimo. ¿En qué año estudiaste tú, Paul, en la escuela? Tú ¿Perdón? estudiaste en el régimen 4 de 5 años. ¿En qué A año ver, yo estudiaste? estuve perdón, en el régimen de 5 años. Estuve en 5 años, pero yo en la escuela estuve alrededor de 7 años, porque recuerdo que en el segundo año, en ese tiempo, como teníamos 5 años, en el segundo año pasábamos y elegíamos una especialidad. Yo fui alumno del Tito Parada, en segundo año, de Humberto Parada. Eh, Tuve también Leticia, que era su esposa, que era mi profesor de dibujo. Y luego de tener una experiencia de un año completo en el taller de pintura, decidí por un tema personal, porque no me encontré en el proceso pedagógico, de irme a escultura. De ahí donde dejé, digamos, esa iniciativa personal de investigar la pintura, la dejé a un lado y me puse a trabajar en la escultura, con Juan del Sante, que fue mi profesor. Y ahí donde terminé finalmente, después de 6, 7 años, porque como tuve que cambiarme, perdí mucho tiempo, un año, etcétera, y bueno, y otras cosas que pasaron. Siempre pasa que hay unos que van y vuelven, fue mi caso también, donde pude finalmente terminar el proceso como escultor, trabajando mucho en madera y, bueno, madera en general, mi trabajo de escultura. Eso en el 2000, 2010, 2000. ¿Qué año? Sí, por ahí 2000, 2007, 2008, yo creo que terminé la escuela. En realidad perdí un poco la fecha exacta, no la tengo como en la cabeza, pero yo recuerdo que acá en Francia yo quité Chile el 2011. Entonces me instalé el 2011 acá en Francia, van a ser 10 años que estoy acá en Francia, desde que terminé, digamos, el proceso académico en la escuela. Luego hice otras incursiones en área, digamos, del mundo de la plástica, pero también me interesé al tema de terapia, donde tuve la posibilidad de crear un taller en Playa Ancha, con una organización comunitaria de rehabilitación, donde trabajé durante 3 años como creador de un taller de pintura. Y también ahí donde hay cosas que pasan, y cómo se pasa de la escultura a la pintura. Hay procesos que también se escapan digamos, del deseo personal también, ¿no? Son experiencias que van forjando un poco el camino. ¿Cómo, Buenísimo. cómo fue ese paso? Bueno, nosotros lo conversamos también en algunas otras charlas, sobre ese paso que se da desde el ser estudiante al ser un artista, como ese paso profesionalizante. Eh, bueno, yo creo que para todos nosotros, colegas, ¿cierto? Artistas plásticos,
Sabemos bien que, una carrera, más bien la palabra no es carrera porque no somos caballos, esto no estamos corriendo buscando una meta, más bien una pasión que se profesionaliza, ¿cierto? Y que nos acompaña toda la vida. Sabemos también que una profesión, ¿cierto? Una actividad que es difícil porque mantenerla día a día no es fácil. Pero el proceso es paulatino, es difícil. Hay momentos también digamos, de alegría, hay proyectos interesantes, pero digamos que yo creo que es un proceso que no se acaba, porque no hay una cúspide tampoco. Es como que nunca vamos a llegar a un punto donde estamos como en un periodo helenístico, como se dice, sino que más bien yo creo que es un camino de vida y finalmente yo creo que del momento en que uno termina la escuela, los alumnos que están hoy en día, las nuevas generaciones, finalmente van a vivir lo mismo que vivimos nosotros, que finalmente hay que estar ahí en la creación, está el trabajo de taller, que es importante, y bueno, la disciplina que hay que tener. ¿Tú te fuiste a Francia buscando un mejor horizonte? ¿Lo tenías claro desde que estabas estudiando? ¿Cómo fue eso? Sí, a ver, cuando terminé la escuela, les contaba que tuve esa experiencia de año, fue una experiencia súper enriquecedora, donde hubieron proyectos re interesantes y personalmente yo quería un poco de romper este mito de que finalmente las personas que habían pasado por una escuela de arte podían generar arte. Yo soy una persona que estoy convencido personalmente que el ser humano puede generar arte sin necesariamente pasar por una escuela de arte. Son dos cosas diferentes. Y como tenía la posibilidad de trabajar tuve la posibilidad de trabajar con diagnóstico con patología, en este caso esquizofrenia, creamos una gran pintura grupal en el cual inscribimos en un concurso nacional de pintura que se hacía en Valparaíso, que era mi ciudad, yo no sé si la hacen o... Bueno. Y bueno, resumida cuenta, la pintura fue seleccionada, una pintura sacó una mención honrosa, un segundo lugar, y lo más interesante de ese ejercicio, esa experiencia, es que me imagino que el jurado que estaban mirando la pintura, examinándola, etcétera, no tenían ni idea de que era un artista de plástico que había hecho eso. No, eran 15 personas esquizofrénicas que habían realizado esa obra. Y luego, bueno, después de esa experiencia, empecé como a buscar y en esa búsqueda de otros caminos, estuve en un congreso mundial de arte terapia que se hizo en Chile, en Santiago, el año 2000 y algo, ya olvidé también, no soy muy bueno para las fechas, perdón. Y ahí es donde encontré una escuela en Milán y otra en París. Y a partir de esa experiencia que yo tuve en el Congreso Mundial, donde estuve invitado, aparece la idea de partir al extranjero. Yo más bien me había enfocado en Italia y terminé en Francia. Como cosas de la vida. Terminé en Francia y bueno, desde que me instalé en Francia, mi proyecto era poder estudiar, retomar estudios, especializarme en el área de la arteterapia, cosa que no hice porque me puse a trabajar directamente, a crear, me construí un taller. Y bueno, el tiempo pasa y finalmente con la experiencia que ya había adquirido en Chile, pude trabajar acá en Francia en ese área, en el área de la arte terapia, con niños autistas. Y bueno, esa actividad la guardé porque era una actividad económica, digamos, que me permitía desarrollar una actividad vinculada al arte y también tener el tiempo de poder desarrollar mi trabajo de taller, mi trabajo personal, la creación. Entonces ahí parte un poco la historia de cómo quito Chile y cómo llego a Francia. Oye, tenemos al profesor Cristian Castillo aquí también visitándonos. Lo saludamos. Profesor de primera año. De los más duros de la escuela. Así que exprésate bien.
Oye, oye, cuéntanos un poco eso del cambio, de la escultura, la pintura. Algo me contaste el otro día, fuera de cámara. Eso, un poco, porque es interesante, Asa, yo de repente veo tu escultura que era toda no sé si parece que se repiten los códigos visuales en el trabajo, pero, pero había una escultura muy estilizada y de repente aparece todo este color, toda esta expresión de pintura. ¿Cómo sucede todo eso? Cuéntanos un poco y si tienes imágenes, no sé, Rodrigo creo que tiene algunas imágenes para compartir para que podamos ver un poco tu historia artística. Bueno, a ver, Rodrigo puede quizás te mostrar una escultura, hay una escultura en madera que tiene como, exacto, por ejemplo, en esa Claro. obra, cuando era estudiante en la escuela, me puse a trabajar la madera porque me encanta, hasta el día de hoy lo hago, pero no digamos como para crear obras, ¿cierto? Escultura. Eh, Aquí hay una forma, ¿cierto? Que estamos hablando de una abstracción pura. Yo creo que mi manera, mi lenguaje, definitivamente, naturalmente, hay una abstracción que intrínseca. Y aquí, bueno, hay un motivo que se reproduce. Yo quería trabajar un poco, digamos, de la espera, como una fila de gente que está esperando algo, pero como mi trabajo no es figurativo, no iba a esculpir, a trabajar con personas, se presentó de esta forma, y que también está vinculado a un movimiento que es orgánico, ¿cierto? No hay líneas rectas, la curva está vinculado con la naturaleza, yo soy un apasionado, un hombre muy sensible con la naturaleza, entonces en la imagen se plasma eso, y claro, de este trabajo paralelo, yo seguía haciendo búsquedas, ¿cierto?, dentro del mundo gráfico, cuando estaba en la escuela, guiado por Leticia, que era mi profesora de dibujo, donde había mucha libertad en el tercero, cuarto y quinto año, y yo empecé a trabajar con mucho dibujo, había mucha información, y esa información sin duda venía de la ciudad, porque Valparaíso es una ciudad que estaba completamente rayado, había mucho tag, mucho street art, y yo creo que de alguna manera uno se traga esa información, y bueno, termina tirándola en el papel, en este caso en la tela. Y yo creo que lo que pasó fue que quizás dentro de ese mundo, de esos códigos de la abstracción, cuando paso al mundo de la bidimensional, de la pintura, eh, pasa que guardo la curva, el movimiento que está vinculado con lo orgánico. Acá vemos otra escultura que más o menos la misma línea, ¿cierto? Que finalmente, claro, era mi firma, ¿no?, visual, porque es lo que logramos desarrollar con el tiempo, una firma visual. Con el tiempo yo creo que podemos reconocernos, ¿cierto? Y la gente que es más cercana, que conoce nuestro trabajo, puede reconocer una obra sin necesariamente leer si hay una firma o no. En el caso de la pintura, por ejemplo, no sé si Rodrigo tiene una imagen Sí, claro. donde puede tirar, por ejemplo, una imagen en color, eh, para poder hablar de eso. Pero lo que pasa, claro, en el fondo eso, hay un paso de la escultura a la pintura que se hace paulatinamente, y sobre todo, para mí lo más importante, por ejemplo acá, exacto, encontramos esos movimientos, esas líneas blancas, ¿cierto? En mi trabajo hay mucha línea horizontal, porque es Valparaíso también, o sea, yo soy porteño y viví y crecí en esa ciudad donde vemos la línea del horizonte todo el tiempo, entonces marca a vida eso. Ahora, ¿cómo yo quito la escultura para ir a la pintura? Fue súper simple. No tenía el taller adecuado. Claro. Adaptarse. Claro, me tuve que adaptar, me tuve que adaptar, y como buen artista plástico, vamos a decir, si no podía seguir haciendo escultura, no me iba a ir a hacer una actividad donde invertí mi tiempo en una búsqueda plástica, que es bidimensional en la pintura.
Y así es como hace el proceso. Ahora con el confinamiento pasó que hartos escultores están haciendo pintura o están haciendo grabado también. No, ese es un buen Paso. punto. Lo que es interesante es justamente que nos hace comprender que nosotros, como artistas plásticos, quizás es cierto, tenemos una formación de oficio, vamos a decir. Por ejemplo, Cristian es grabador, Francisco es pintor, Rodrigo, tú eres escultor. Yo soy escultor, pero yo pinto. Entonces yo sé que ustedes también, por ejemplo, yo sé que a Cristian yo le doy una madera, yo sé que él puede desarrollar una escultura con las capacidades técnicas de composición, de movimiento y todos los conceptos que nosotros manejamos. Ahora es también un tema de, vamos a una materia, yo creo, vamos a buscar algo que nos da gusto, ¿cierto?, poder trabajarlo. Y en mi caso, bueno, en la pintura yo tengo refugio también, me permitió expresarme, dejando un poco la escultura, pero no quiere decir que la dejé definitivamente, ¿no? Oye, y aquí hay una cierta reminiscencia de Dubuffet. ¿Eso aparece antes de irte o cuando estás en Francia y lo ves allá? Me imagino que has ido a museo y has visto la obra de todos estos campeones de la pintura, ¿no? Aquí hay una cita a la ciudad, al movimiento, al ruido, a todo esto que está como siempre en constante movimiento. Entonces, yo por ahí hay un roce, una amistad con Dubuffet. ¿Puede ser? Cuéntanos un poquito de la pintura. Perdón, Cuéntanos un poquito de la pintura. de la pintura, de mi trabajo. Bueno, ¿qué pasa con la pintura? Bueno, en realidad viene como de esta información que traigo desde Chile, desde Valparaíso, lo que es la ciudad, que empieza a florecer en el taller en Francia. Pero lo que pasa también, hay algo interesante que con el cambio vamos a decir, cultural, que tampoco es tan grande, porque me quedo en Occidente, ¿cierto? No me voy nada a Oriente o estoy metido en África. Lo que pasa, el paisaje, cambia el paisaje y yo me instalo en un pequeño pueblo, una especie así, vamos a decir, como un horcón, pero francés, es un pueblo de pescadores, donde me encuentro un pueblo completamente aislado, hay muy pocos habitantes, un pueblo bipolar. Quiere decir que el verano está lleno de gente y en el invierno y en el otoño no hay nadie. Entonces encuentro en ese ejercicio de poder vivir en esa soledad, los paisajes que empiezan a aparecer, y yo vivía entonces que me hacía una pequeña huerta ahí para poder alimentarme al borde del mar, y mi trabajo empieza a limpiarse. Entonces esta información que vemos acá, que vamos a decir que es una mezcla entre el pol de Chile y el pol de Francia, ¿ya? Hay una evolución, digamos, o yo no sé si evolución, pero vamos a decir más bien una especie como de transformación del individuo, en este caso yo, que va a estar sometido a el medio ambiente. ¿Y qué pasa? Hay un cambio, por ejemplo, Rodrigo, no sé si tú puedes encontrar una de las pinturas azules. Más bien, exacto. Por ejemplo, aparece esto. Y esto es un grabado. Es completamente diferente a lo que estábamos viendo anteriormente. Esto es el reflejo de un ejercicio de vivir en otro lugar, en otro medio ambiente. Yo vivía alrededor del mar y de una pequeña huerta, entonces mi trabajo fue evolucionando. La información que tenía yo, tanto que porteño o que un hombre de la ciudad, la información empieza a alejarse, me empiezo a encontrar con un mundo de naturaleza, con un mundo de calma. Entonces yo cambio y mi trabajo también. Pero dejo un poco la pintura, que más bien yo pintaba con acrílico, con espátula, con pinceles bien clásicos, y me faltaba algo.
lo que me faltaba era la rubia, la materia, la otra materia, ¿cierto? Como ir a lo tridimensional. Entonces tomé un trozo de madera y me puse a hacer xilografía, porque era lo más próximo que tenía de trabajar la Claro. escultura. Entonces, con ese ejercicio aparece esta obra, que es una xilografía, a diferencia de los grabadores como Cristian conoce bien, que se utiliza una tinta tipográfica. Yo fui un poco más salvaje, digamos, y no, me salí un poco de la estructura tradicional de los grabadores y me puse a grabar con óleo que diluía con Trementina o con Medium. Me permitía de convertirlo en un producto más acuoso, más líquido, y bueno, me permitía grabar. Entonces tuve ahí un buen tiempo en ese periodo como de limpiar un poco, pero lo que es interesante es que las montañas, porque hay un movimiento, hay una montaña en esta obra y siempre hay una especie como de línea de horizonte. Yo limpio toda esa información, pero el paisaje interior, porque en esta región no hay montaña. Hay una especie como de información interna, ¿cierto? Que es el paisaje finalmente, que es en la cordillera, que es el mar, que es la línea del horizonte, va a quedar ahí plasmado en mi obra. Finalmente yo no puedo mentir, ¿no? ¿De dónde vengo? Una consulta. Sí, ¿Tú sellas la matriz, sí, a ver. la madera? Yo, ¿De qué sí, madera? es madera, sí, es madera. Lo que yo hago, trabajo con varias matrices. Ya, Entonces, como ya hacía mi trabajo en escultura, lo que me dijo una vez un ex profesor, Gonzalo Tobella, hablando un día con él, me dice, lo que tú no haces esculturas, tú haces composiciones. Entonces, bien. lo que yo hago justamente es tomar diferentes matrices, diferentes trozos de madera que yo voy a trabajar y voy a componer y voy a componer y voy a empezar a construir la imagen y claro, voy a componer, es lo que hago. No es una sola matriz, ahí hay una impresión, dos impresiones que no están hechas a la prensa, está hecha artesanalmente porque no tengo prensa, A lo mano. hago con claro, a mano. eh, y luego vemos las líneas verticales, son otras matrices que trabajo, digamos, a la vertical. Y entonces hay una especie justamente como de composición donde se ve figura y fondo, que está bien claro, o sea, vemos un fondo, vemos una figura. El proceso de entintado es con rodillo o con pincel. Es con rodillo, Con, pero es un rodillo que está bastante ya más o menos deteriorado y también como la pintura a veces, el óleo, ¿cierto? Es más sólido. Había una tendencia a la ranura, ¿cierto? Irse a la ranura, entonces ahí se explotaba. Y el resultado yo lo encontraba bastante interesante porque da una impresión de un trabajo bien expresionista, en realidad. claro, Le saqué partido a eso. claro. Aparte que está ahí igual absolutamente presente el imaginario porteño. Yo lo Claro, veo. sí, yo soy porteño, entonces no puedo, como decía, no puedo mentir, no puedo negar lo que soy, de dónde vengo, viviendo acá. Yo creo que también es importante poder explicar a la gente lo que tú dices, ese imaginario, esa ciudad acá hace soñar mucho a los marinos. La Valparaíso es la ciudad, a todos los franceses, cuando hablo con ellos, Valparaíso, la ciudad de marineros, ¿cierto? Todos quieren ir a Valparaíso pasando por el Cabo de Horno. La aventura, claro, del viaje. Exacto, el viaje, sí. ¿Y tu inserción en el medio de allá, en Francia, cómo ha sido la aceptación, la gente, las galerías, la escuela de arte? Cuéntanos de todo eso. A ver, la aceptación, yo creo que eso lo voy a hacer rápido porque es un tema bien de inclusión social y es importante, pero yo creo que la única barrera que hay es la lengua. Porque, como decía, de Occidente, nosotros comemos queso, bebemos vino, entonces como que tenemos
tenemos la puerta de entrada. Ahora, El lenguaje común. entonces, es la lengua, claro, o sea, los primeros años son difíciles porque hay que aprender la lengua, claramente, pero una vez que eso ya se maneja, uno ya después, digamos que puede entrar a comenzar a hacer una prospección de diferentes espacios, donde hay exposiciones, y ahí es donde uno comienza a descubrir un montón de cosas, sobre todo cuando, por ejemplo, yo me iba a recorrer las galerías, porque como Pancho decía hace un rato, detrás de donde estoy aquí, detrás hay una escuela de bellas artes, y estoy como a 10 minutos también de una galería, que es una galería oficial, digamos, de la República, ¿cierto? Financiado por el Estado, donde cada 3 meses hay exposiciones. Y, o sea, ir a ver una pintura es imposible, o una escultura o un grabado, eso no existe. Porque hay también digamos, una política en las escuelas de Bellas Artes, donde los alumnos van a construir la obra a partir de la reflexión y no a partir del hacer. Yo creo que más allá de criticar eso, porque es válido, porque es una manera de hacer, y sabemos más bien que no es nada nuevo tampoco, porque Marcel Duchamp ya con el ready-made de la conceptualización de la obra, generó esa corriente que hasta el día de hoy predomina en las escuelas de acá de Bellas Artes. Hay que también destacar que hay diferentes escuelas entre el sur, el norte o el centro, que algunas tienen diferencias, pero la línea general es la conceptualización de la obra, donde es importante poder desarrollar un discurso y empujar a los alumnos a reflexionar sobre temas de actualidad, contingencia, ya sea político, ambiente. Entonces hay como una especie como de vínculo entre la filosofía, la literatura, la poesía, que va a todo converger finalmente en una galería donde justamente los artistas se van a exprimir, se van a expresar, perdón, se van a expresar de una manera justamente que son instalaciones, etc. Ahora el espacio para la pintura o la escultura o digamos las artes plásticas más tradicionales hay, pero está más bien, digamos, concentrado en el privado. Quiere decir que son galerías privadas que manejan un poco esa área del mundo de los artistas plásticos, porque el arte de las galerías oficiales no lo podemos comprar, porque uno no puede comprar una instalación, uno va a comprar una silla o una manzana que está, donde hay todo un discurso súper interesante por lo demás, pero también elitista, atención, porque hay que tener, igual hay que tener harta cultura para poder comprender esta obra. Felizmente, cada vez que yo voy a ver estas exposiciones, teniendo estudios, viviendo el medio, a veces logro leer un poco, hacer una lectura visual, pero no siempre, entonces claro, no siempre, no es evidente, también hay que apoyarse en el pequeño folleto que está hecho para todo el mundo, para que uno pueda leer, ir leyendo y viendo la obra. Y retomando el tema de la pintura, como yo decía, es más bien el privado que toma digamos, el relevo y dice, bueno, vamos a tomar a los artistas plásticos para poder generar una economía, que es otro tipo de economía. Los artistas de la Escuela de Bellas Artes están financiados por el sistema, digamos, tradicional, público, donde hay proyectos como el Fondart, etc. En el privado, por ejemplo, yo desarrollo un grabado, una pintura, tengo que buscar un galerista privado que si le gusta mi trabajo, lo va a tomar. Y bueno, lo va a exponer y, por ejemplo, si yo lo vendo a 10 pesos, él lo va a vender a 20 pesos y bueno, hay un usufructo importante, o sea, en el sentido de que... Pero es el juego y bueno, uno lo juega al juego, ¿no? Es como que... Entonces por ahí va el tema de la pintura. Y en mi caso particularmente, este año tuve la posibilidad, porque también sabemos todos nosotros que la pintura hoy en día está, si no está en los museos y si no está en el privado, está en el espacio público.
todo el fenómeno del street art. Tenemos un representante mundial, el Inti, y otros personajes del mundo del street art, y otros artistas como, no sé, Sharky Pan, que estuvieron acá en la ciudad donde estuve. Entonces el arte finalmente, en el mundo de la pintura, si no es privado, uno tiene que enfocarse en sacar la obra a la calle. Es como una manera de poder encontrar un mercado y también una vía para poder mostrar. A mí en lo personal pienso que con esto de la pandemia, junto con el estallido social, fragilizó harto el país, pero más que el estallido, el estallido, claro, la pandemia nos fragilizó todo. Realmente lo que decía Rodrigo es cierto, los cultores están haciendo pintura. Yo lo que creo es que se tienen que, hice una reflexión, aprovechando que está el profe Cristian también, para uno como formador, yo creo que hay que ablandar un poco los discursos teóricos. Yo creo que la pintura tiene que volverse tan sencilla como la vida. La pintura, el arte, la escultura. Se fragilizó todo esto. No da para tantos discursos. Yo no sé qué pensáis tú, si hay algo de eso en Francia, cómo escuchan la pintura, si es que tiene una visualidad, si le dan ese espacio. Pero más que nada es mi reflexión. ¿Qué piensas tú respecto a eso? O sea, es necesario que sigamos haciendo, tal vez nosotros no lo hacemos, pero a lo mejor hay que incentivar a que se vuelva un discurso más sencillo. Yo creo que entre todo lo que está pasando, y esto va a pasar por varios años, no sé si vale la pena tanta complejidad en el arte, tanta imagen rara de repente, en relación a las cosas más sencillas. No sé qué pensáis tú, Paul, de eso. Sí, bueno, es compleja la pregunta que tú estás planteando, porque en realidad es verdad que hay que simplificar las cosas, pero sí y no, porque tampoco hay que nivelar hacia abajo. O sea, que por ejemplo el mundo del arte es un mundo complejo, es un mundo, digamos, donde hay que leer, donde hay que cultivarse, hay una historia bastante larga, ¿cierto? Desde el arte rupestre hasta el arte de nuestros tiempos, y eso también requiere de tiempo, de educación, y yo creo que por ahí va el tema. O sea, yo creo que la educación artística es fundamental para poder generar una sociedad, justamente. En vez de simplificar, yo creo que tendríamos que educar para poder nivelar, pero hacia arriba. Quiere decir que la gente que, por ejemplo, que no va a los museos, que no puede apreciar una obra, ya sea una obra, una pintura, un grabado, una escultura o una instalación, porque quizás tampoco tuvieron el acceso educacional que les permite apreciar eso, porque el buen gusto se educa. Entonces, es importante, yo creo que hacer como, digamos, un equilibrio, como que vamos a decir, ok, nos vamos a encontrar en el medio, en el centro, que nosotros como artistas que manejamos cierta información y que de alguna manera, en el momento en que tenemos esa información, hacemos parte de la élite y tenemos una riqueza cultural, ¿cierto? Hacemos parte de esa élite, de esos ricos culturales. Yo no hablo necesariamente, y lo sabemos bien, de la riqueza económica, que es otra cosa. Nosotros hacemos parte de esa élite, porque cuando hay gente que nos encontramos, amigos que quizás sí pudieron hacer estudios y tienen títulos profesionales, ya sean un ingeniero o un abogado, encontramos también gente como esos individuos que son seres, entre comillas, educados, que no están educados alrededor del tema del arte y no conocen mucho y no tienen idea de esto. Entonces, finalmente yo creo que nosotros como sistema allá en Chile estamos fallando y lo sabemos, no es nada nuevo lo que digo, en cuanto al tema de la educación artística. Acá en Francia, yo creo que la gente estuvo educada durante un tiempo y yo creo que el Estado hizo un montón de esfuerzo para poder educar a la gente para que pudieran comprender ese discurso que es complejo. ¿Por qué es complejo? Y simplificarlo, sí, lo podemos simplificar. Yo creo que lo podemos hacer, pero justamente yo creo que hay que encontrar un justo equilibrio para no ir a nivelar hacia abajo, ¿cierto? En cuanto a la educación artística y cultural, que de alguna manera yo creo que es un pilar fundamental en una sociedad, porque una sociedad que no es educada culturalmente, aunque tenga un montón de dinero, no te van a comprar una obra. O sea, también hay un tema
social, económico, en el cual nosotros somos tocados directamente. O sea, la gente, más allá de la sensibilidad, está el gusto, y como yo decía, el gusto se educa. Me van a decir, no, el gusto es subjetivo. Bueno, yo creo que no, el gusto para mí no es subjetivo, el gusto se educa, porque cuando desarrollamos una obra, la composición no es subjetiva, la composición es un trabajo matemático, hay una búsqueda, son años de búsqueda, son años de romperse un poco la cabecita a colocar elementos acá para que la obra sea equilibrada, etc. Lo mismo yo creo que es con la vida y con la educación artística. Así que en cuanto a la simplificación, sí, Pancho, te digo sí, hay que simplificar ciertas cosas, pero no todo. Yo creo que más bien también hay que elevar un poco la educación de nuestros ciudadanos, ¿cierto? Y yo hablo globalmente, ¿cierto? Como ser humano más bien, que nuestra sociedad mundialmente debemos educar alrededor del arte, porque finalmente yo creo que nos ayuda como sociedad, sí, sí, es importante. ¿Y con tus colegas, tenés colegas pintores allá? ¿Cómo es el mundo de la pintura en Francia? ¿O en dónde estás tú? ¿Hay ecos o son mirados como bichos raros? A Ahí ver, tú hiciste una reflexión muy buena del oficio, del artesanado incluso, del zapatero, del carpintero. Había una reflexión súper buena respecto a eso. Igual me gustaría que la compartiera. sí, a ver, lo que hablamos, que que había mucha reconversión profesional, que había ingenieros que empezaban a quitar el trabajo en ingeniería, o abogados para dedicarse a ser carpintero, o oficios que se iban perdiendo. Claro, ahí llegamos a la reflexión del oficio, que es lo que nosotros tenemos siendo artistas plásticos, y es lo que justamente falta a esta generación que viene en esta escuela europea, donde el saber hacer es el que se está perdiendo. Le damos una gubia, ya sea para grabar, o para hacer una escultura, o un pincel para desarrollar una obra plástica. No hay mucha maestría en cuanto a eso. Te van a hacer una mancha y te van a hacer un discurso alrededor. O sea, entonces el saber hacer es importante. Yo creo que yo con Pancho hablábamos esta semana, y justamente yo pienso que es un ciclo, un eterno retorno, ¿cierto? A un poco hegeliano, ¿no? El eterno retorno. Yo creo que vamos a volver en un momento, y estamos ya en esta vuelta donde no hay zapateros, no hay carpinteros acá en Europa, no hay gente que trabaje con las manos, pero que trabaje bien, que tenga ese oficio. Se necesita, y yo creo que los escultores, los pintores, los grabadores, etcétera, sin duda que yo creo que yo espero, en el futuro va a haber como una especie como de revalorización del oficio. Ahora, acá yo conozco un montón de pintores, gente que también hicieron escuelas de arte, y que por un tema personal, independiente de la línea académica, terminamos pintando o esculpiendo, porque también hay una especie de energía interna personal que nos lleva a la actividad que vamos a desarrollar como artistas, independiente de lo que la escuela o la academia desea. Hay también un deseo personal. Si somos más fuertes, ¿cierto? No nos dejamos dominar por esa mano, y transgredemos y pasamos al deseo personal. Entonces he encontrado pintores que ahí tienen un montón de oficios, he encontrado viejitos pintores que pintan marinas increíbles, casi con técnica que tú decís, pero qué riqueza, qué maestría, qué técnica, pero detrás no hay nada también. O sea, es como que es complejo el tema, porque la técnica, ¿cierto? ¿A quién decía esto? Martin Heidegger decía, la técnica eh, eh, no genera obras de arte, genera obra. Entonces, es ahí también el tema. Ahora, la técnica es importante, el oficio es importante. Yo creo que los artistas que he encontrado acá sí lo tienen. Los escultores que he encontrado acá también tienen oficios, grabadores, y de todas maneras son actividades, como trabajamos con la materia hay que dominarla. Si uno no domina la materia, es imposible poder ser un buen pintor, un buen escultor, o un buen grabador. Es complejo. Entonces, los colegas que hay acá son, bueno,
sí, tienen buena técnica y es interesante. Ahora también hay un montón de pintores. En Francia, en la región, me he encontrado con un montón de pintores que son jubilados, que desarrollan una actividad y que son apasionados como amateurs de pintura, que también desarrollan una obra re interesante. Pero bueno, hay un poco de todo en realidad. Es como, es bien, hay un mix, bien, bien interesante, pero está bien. Necesitamos de todo para poder avanzar. Claro. Cuando regresaste a Chile, regresaste un tiempo, me acuerdo, y hiciste una exposición que se llama Voy y Vuelvo, me parece. Sí, sí. Contabas que te dio shock ver algunas cosas del estado del arte en Chile. ¿Puedes comentar un poco sobre eso? Contarnos Sí, cosas ahí. a ver, la primera vez que fui a Chile, me vine a Francia, pasaron 3 años, volví a Chile. El ejercicio de ir y venir, el voy y vuelvo, como le puse a la exposición, creé un concepto, monté una exposición, voy y vuelvo, se llamó la primera, donde expuse en el Mariela, en el mítico bar. Mítico. Expuse una obra, invité a la gente, digamos, los más cercanos, pintores de Valparaíso, El Gran, bueno, tanto otros, etcétera, donde quería compartir mi trabajo y bueno, fue algo más bien como compartir. Y la segunda vez, cuando voy, yo digo, bueno, yo llego y veo Chile en una situación, más bien que el arte, digamos, en la sociedad, veo que estaban pasando cosas, veo que había mucha represión, que Chile estaba cambiando y como uno viene del extranjero, ese ejercicio de ir y volver es súper enriquecedor porque te permite ver las cosas desde otra perspectiva. Entonces vi que había mucho cambio. Yo quería hacer la exposición Voy y Vuelvo y quería mostrar mis grabados, mis pinturas, que están muy lindas y todo simpático y quizás vender algo, ¿no? Y yo dije, no, yo no puedo hacer eso, imposible. ¿Qué me voy a poner a vender pintura o a vender grabados? Están pasando cosas en Chile. Entonces dije, tengo la posibilidad como artista de denunciar esto y yo dije, ¿cómo lo hago? Bueno, no tengo muchos recursos, lo voy a hacer como a la chilena, precariamente, con la precariedad que nos caracteriza, porque vivimos en un país precario, porque estamos siempre en un sistema precario, y dije, yo no puedo llegar a hacer una instalación, eh, digamos, si quiero hablar de precariedad, no la voy a hacer con oro y con plata. Entonces, de ahí me puse a analizar un poco los temas más importantes, el tema de la AFP, del aborto, el tema de los recursos naturales, digamos, la contingencia nacional, y hice una instalación que se llama Voy y Vuelvo en estado de shock. Es donde digamos, ahí aparece un poco esa influencia, quizás también de hacer las cosas de una manera diferente, quizás a la europea, pero a la chilena también, en vez de presentar una pintura, hice instalaciones. Y pegué unos zapatos, recorté unas cosas por acá, me di una vuelta en la calle, compré un pasaporte en la calle, como un Vamos a plástico. ver. Exacto, ahí está. Claro. Entonces puse empleado el mes 2018, hay un zapato nuevo, jubilado el mes, un zapato destruido. Quería hablar un poco de cómo una persona en estado digamos, de actividad profesional podía tener, entre comillas, una vida digna, representada a través de un zapato en buen estado, y cómo después que estábamos inactivos, jubilados, teníamos una vida miserable. Entonces, eran un montón de temas, y claro, son instalaciones precarias, están hechas en Cholguán, porque yo tenía vecinos, amigos que tenían casas forradas con Cholguán, es un material que estuvo presente en las viviendas en Valparaíso durante años, y bueno, y me aferré a objetos que con poca plata hice una instalación y una exposición para denunciar eso. Entonces, claro, después de eso, lo que pasó fue que tuve una crítica súper negativa. Me compré el diario a Santiago, era unos amigos, y digo, hay una crítica de arte. Y lo primero que me llamó la atención es que el crítico de arte de la época que falleció, el señor Lastarria, nunca, jamás en la vida se había tomado el tiempo de desarrollar críticas en circuitos no formales.
¿Por qué digo circuitos no formales? Porque esta exposición no estaba montada ni en el Farol, ni en la Galería Municipal, ni en Viña, estaba montada en un restaurante en el Cerro Bellavista, en un restaurante de un amigo en Terraza La Mar, y digo, ¿por qué? Y sale la crítica, y Claro. bueno, hubo también un tema, una persecución política detrás, donde la crítica de arte era arte ideologizado, donde hablaba que mi trabajo era precario, cuando en realidad eran instalaciones precarias, o sea, al menos comprendió algo. Eh, y bueno, finalmente fue una experiencia, lo tomé como una anécdota, no sé cómo llamarlo, y dije, bueno, y al final decía como que no había oficio, porque justamente no hay oficio ahí, porque es lo que quería plasmar, precariedad, falta de oficio. En el fondo me criticó todo lo que yo quería plasmar, o sea, como que comprendió todo al revés. Eh, y finalmente termina pues hace una crítica como todos los que estudiaron en las bellas artes, ¿ah? Como también poniendo ahí una especie como de crítica que finalmente todos nosotros éramos una especie de pseudo artistas y que no había ningún crédito. Fue una experiencia, fue también, personalmente me logré dar cuenta de que Valparaíso también en ese momento un pequeño pueblo con un pequeño crítico que yo no sé cuántas veces vino a Europa o estuvo en África o en Asia, porque viajar permite, ¿cierto?, comprender el arte globalmente, porque es importante, o al menos lo hacemos hoy día en Internet. No, ya no es necesario tomar un avión, nos podemos hacer un circuito en los museos hoy en día vía Internet. Bueno, entonces un poco la anécdota de la exposición, justamente instalaciones precarias, voy y vuelvo en estado de shock. ¿Sí? ¿Y qué se viene ahora, Paul? Juntos, si nos quieres mostrar alguna imagen más, porque se ha sumado más gente al conversatorio, encuentro, aprovecho de saludarlos a todos y a saludarlas a todas. Rosana, bienvenida. Eso, si quieres mostrarnos alguna imagen más o contarnos un poco de lo que viene. Voy a mostrar, porque no nos queda mucho tiempo, entonces lo último que estaba haciendo, hay una imagen que justamente que es la imagen del conversatorio. Bueno, esas son pinturas, tú puedes avanzar, Rodrigo, esa es una pintura que me encargo, esas son mis trabajos, una exposición que monté, son solo grabados, ¿ya? Un poco la línea grabado también, monocromo. Aquí esto, lo que pasa, ahí me puse a mezclar un poco de grabado con pintura, entonces el resultado lo encontré interesante, está bien dinámico, mucho color, también me permite un poco divertirme, ¿no? Porque es importante que también haya una especie como de que la pasemos bien creando, ¿cierto? Me permito, es como un juego, ¿no? Pero profesionalizado, un juego de grande, ¿no? Como en esa dinámica. No sé si Rodrigo, si quiere claro. avanzar, hay otra imágenes para poder... Por ejemplo, acá hay otra exposición, ¿no? Atrás en otra exposición que al medio hay una escultura. Esa es una escultura que hice yo creo que la hice como en una hora, rápidamente. Y yo creo que mis trabajos también. Eso es interesante, cuando me preguntan cuánto tiempo demoro en crear una obra. En el tiempo real me puedo demorar, no sé, 15 horas. Pero la respuesta... Se quedó pegado ahí, Paul. Y se quedó pegado. Interesante igual la propuesta de Paul, ¿eh? Igual hay un trabajo y curioso su cambio también, de escultura a la pintura, sus reflexiones. No tengo taller, me dedico a la pintura, pero bien igual. Hay una reflexión Una reflexión. Claro, que son códigos que se van repitiendo, claro, que él habla de los claro, códigos visuales. Ese mundo en cómo se llama, en movimiento, que está ahí, eso orgánico. Se nos fuiste por un rato. Ya. Ahora, de nuevo. voy a ver audio. Ahí sí. Ahí sí. Volví. No sé si hay otra imagen, Rodrigo, si quieres compartir. Sí, por supuesto. A ver, porque los últimos trabajos que estuve haciendo son más bien, como también hablamos en la imagen, la sobrevivencia, la pintura, ¿cierto? Sabiendo que acá, después de nuestra conversación, toda esa actividad no es que está desapareciendo, pero
Por ejemplo, ese es un ejemplo de poder mantener la pintura viva, o sea, ya si no está en la sala, digamos, oficiales, ¿dónde es el lugar de la pintura? Es como que ya no es si ya no es la galería, bueno, lo sabemos hace rato, es en la calle, entonces eso también permite desarrollar una actividad profesional y económica también, porque necesitamos vivir nosotros, poder continuar con nuestra creación, pero también tener una remuneración. Ese fue un trabajo, fue re interesante, trabajé con otras personas y logramos esa composición. Ese fue otro proyecto, fue la municipalidad que me encargó una obra para la fachada de un espacio público, vamos a decir, que trabajé con niños. Porque también ese es un punto interesante, la pintura también y el arte plástico, para que pueda existir y pueda seguir sobreviviendo en este mundo de instalaciones, etcétera. También hay que invertirse en el mundo social, porque también nosotros los artistas tenemos una responsabilidad, yo creo, social. Entonces, también yo utilizo la pintura para educar y trabajé con niños y logramos hacer una composición, digamos, compartida, donde yo llego al final y yo hago vínculos, etcétera, y podamos hacer una obra. Y la otra, por ejemplo, eso también, exacto, ese es el último trabajo. Trabajé en Bretaña, en el norte de Bretaña, con niños de 5 o 6 años, porque vamos a desarrollar con una asociación un camión, que es un camión donde hay médicos, para poder hacer como una especie como de prevención, y esta agrupación de médicos quería que el camión fuera decorado por niños, entonces me encargaron ese proyecto. Y yo fui a trabajar con los niños, hice el taller, tomé todos los trabajos de los niños, los dibujos, me los llevé a mi taller donde los recorté, ¿cierto? Para seleccionar uno por uno, lo iba pegando en una tela y luego hacía una conexión entre todas las imágenes, guardando la línea naif para que no sea tan violenta la intervención. Y bueno, después de eso hay un plotter que se hace, un covering, una impresión de un auto adhesivo gigante, y el camión va a estar cubierto. El camión yo creo que mañana va a estar listo, a ver si después les envío fotos para compartir con Para la ustedes. compartimos, claro. Exacto. Entonces la idea, justamente la pintura existe acá, yo la puedo desarrollar, pero es gracias también a que hay un puente que no se crea solo, que hay que crearlo, pero también con una convicción y digamos, creyendo en que tenemos en mi postura, una responsabilidad social y que podemos educar gracias al arte y podemos desarrollar el trabajo de taller y también ese trabajo más bien educativo, social, etc. ¿Cuál es la respuesta que hay desde el público, desde las personas con las que trabaja esto? ¿Cómo lo toman ellos? Sí, o sea, lo toman súper bien y de hecho por eso me llaman, porque felizmente y honestamente yo nunca, no fui yo fueron ellos que vinieron hacia mí, y yo no estaba buscando nada, más bien haciendo mi trabajo, pintando y tratando de desarrollar proyectos. Y lo toman bien porque yo creo que es importante que hayan artistas también que sean comprometidos en justamente poder educar y entregar lo que todos nosotros tenemos, esa información valiosa que está vinculada con el mundo de las artes plásticas, porque podemos tocar varias generaciones, o sea, no solamente los jóvenes, también los niños y diferentes tipos de edades, porque no le vamos a explicar que vamos a crear una obra conceptual, etcétera. Vamos a ver, trabajar con la materia y con nociones más básicas también, pero la pintura yo creo que permite de tener ese acceso a todo el mundo, al menos para desarrollar proyectos de ese tipo. Fantástico. Qué bien, sí. Paul, te agradecemos mucho haber compartido este tiempo con nosotros. No sé si del público hay alguna reflexión, quisieran comentar algo. Bueno, Paul, te agradecemos mucho. Parece que me quedé pegado. No, muchas gracias a ustedes y bueno, los felicito por la iniciativa. Buena, Paul. Que sigan con ese trabajo que están haciendo, que es notable, siendo todos ustedes artistas y profesores. Y bueno, contento de tener sus noticias y que vengan hacia nosotros como exalumnos y que nos tengan ahí presentes. Realmente es un gusto, así que les agradezco un montón y bueno,
les deseo éxito y lo mejor en sus carreras personales como artistas y como profesores. Bien, pues Paul, muchas gracias, te pasaste, estuvo muy interesante la propuesta, la conversación, el conversatorio. Agradecer a todas y a todos los que estuvieron también acompañándote. Así que bueno, va a quedar el registro, lo subimos a la escuela después, la página de la escuela, a Instagram de la escuela y el Facebook de la escuela, y Museo Favorito también creo que también está. Así que eso, pues, va a estar bien publicitado. Agradecerte nuevamente, son nuestros 60 años, Rosana también fue parte de nuestra escuela, que está ahí acompañándonos. Así que eso, pues, felicidades para todos y nos estamos viendo en una próxima. Ok, Gracias también que estén bien. por la... Un abrazo. Chao.